eh, lo más rápido posible para recuperar este tiempo es, pasa a la siguiente, por favor. Así ya empezamos de lleno en la charla. Sí, una más. Ahí. Cuando estamos hablando de servicios de ciberseguridad, entre las torres que normalmente nosotros manejamos cuando hablamos de ciberseguridad está la parte de Identity and Access Management, que es toda la gestión de identidades y accesos que nosotros vamos a gestionar desde nuestra plataforma hacia lo que es una infraestructura que nosotros podemos llegar a tener tanto en nuestra red particular, en nuestra red cableada o en nuestra red que nosotros vamos a tener en la nube. Entonces, una parte es cómo gestionar todos esos accesos de acuerdo a los diferentes perfiles, a los diferentes requerimientos de los diferentes servicios que nosotros tenemos. Otra de las torres en las cuales tenemos que basarnos también es todo lo que es la gestión de vulnerabilidades. La gestión de vulnerabilidades lo tenemos normalmente dentro de dos versiones o dos opciones de análisis de vulnerabilidades. Uno es de nuestra plataforma. Si nosotros nos basamos en lo que son las diferentes certificaciones o las diferentes exigencias que nosotros tenemos, ya sea por el tipo de empresa que nosotros tenemos, por la zona en la cual estamos trabajando o por las características de donde nosotros nos estamos moviendo, nosotros podemos llegar a tener diferentes tipos o diferentes exigencias de realizar un VAPT, Vulnerability Assessment and Penetration Test, a nuestra plataforma, en la cual nos va a decir cuáles son los riesgos que nosotros tenemos dentro de una tabla que se maneja en forma internacional, ustedes la deben de conocer, que nos dice cuáles son los riesgos que tenemos de nivel alto, de nivel medio y de nivel bajo. Eso es con respecto a lo que es nuestra plataforma. Nosotros vamos a tener que leer nuestros reportes, vamos a tener que verificar cuáles son las vulnerabilidades que nos dan las herramientas que estemos utilizando y vamos a tener que matar por defecto las que son high y medium y posiblemente las low o informativas las vamos a dejar para ir matándolas en el tiempo. También tenemos lo que son las vulnerabilidades de nuestras aplicaciones. Queda claro que según las mejores prácticas en este momento, todo lo que es el análisis de vulnerabilidades de las aplicaciones no debe hacerse solamente en el segundo antes de pasarlo a producción. Las mejores prácticas hoy nos dicen de que tenemos que juntar nuestra seguridad, nuestra gente que trabaja en seguridad debería estar trabajando con nuestros equipos de desarrollo para utilizar security as part of the design. Esto significa de que la mejor manera de que nuestras aplicaciones al momento de pasarlas a producción estén seguras es que se ejecuten y se diseñen en forma segura, ya sea aplicando solamente OWASP 10 o utilizando otras prácticas que nos garantizan que durante todo el ciclo de vida de la aplicación, desde el momento del desarrollo o el momento del testing en la parte de lo que es la parte de desarrollo o en el UAT, User Acceptance Test, y cuando después pase a producción, si nosotros tomamos en cuenta seguridad desde el primer momento, seguramente vamos a tener muy pocos problemas al momento de ponerlo en producción. Otra de las verticales importantes que tenemos nosotros, que es el tema de análisis forense, de análisis forense y la parte de gestión de fraudes. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que nosotros tenemos un ataque, una vez que nosotros descubrimos de que hay información que no corresponde, que no está con la integridad que nosotros pensábamos, o cuando nuestro sistema se pone a funcionar de manera que no estaba esperada,
o cuando vemos de que en la definición de usuarios administradores encontramos usuarios que no corresponden. Tenemos que hacer un análisis forense, que significa ir a buscar las evidencias que nos sirvan a nosotros el poder determinar de que realmente hubo una intrusión no deseada a nuestros sistemas. Y una vez que nosotros encontremos la puerta por la cual esa intrusión pasó, poder ir hacia adelante para identificar todos los pasos que esa persona realizó. Dentro de los pasos esos que vamos a analizar es que nosotros vamos a ver si se generaron fraudes. ¿Por qué? Porque de alguna manera las aplicaciones y los sistemas nos van a dejar en los logs las evidencias de las aplicaciones que se ejecutaron y cuáles fueron las variables que se tocaron o las operaciones que se realizaron. Todo eso es una vertical específica, que es la que normalmente llamamos análisis forense digital y gestión de fraudes. Después tenemos todo lo que es gestión de gobernanza, riesgo y cumplimiento. ¿Qué es lo que pasa? Dependiendo de vuelta del tipo de empresa que tengamos y del país en el cual estemos trabajando, vamos a tener muchas exigencias. Por ejemplo, podemos llegar a tener que un gobierno nos pida de que estemos alineados a OWASP 10, pero si estamos hablando de una empresa bancaria o una empresa que maneja dinero, nos puede llegar a exigir que se cumpla PCI, o si estamos en un hospital, nos puede exigir de que nosotros cumplamos con HIPAA. Todas esas certificaciones que estamos hablando, todas esas exigencias ordenadas o framework que estamos hablando, todas tienen una definición con respecto a cómo trabajar en ciberseguridad. Y eso también está dentro de los pilares de lo que es los servicios de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque cualquiera de esas certificaciones nos exige de que nosotros cumplamos con ciertas reglas, que los usuarios estén definidos de cierta manera, que se esté cumpliendo los accesos de cierta manera, que se estén manejando los perfiles de cierta manera, que los accesos a las aplicaciones se realicen con ciertas características, ciertos controles, que tenga HTTPS, que tenga TLS versión 1.3 para adelante. Todas esas exigencias forman parte también de lo que es el servicio de gobernanza, riesgo y cumplimiento. Y después tenemos a lo que vamos a profundizar un poquito más hoy, que es la parte de servicios de seguridad gestionados. ¿Qué son los servicios de seguridad gestionados? Los servicios de seguridad gestionados, en nuestro caso, cuando hablamos de ciberseguridad, son los SIEM, que esto se puede explicar de esta manera. Todo el equipamiento que nosotros tenemos en nuestra compañía, todo lo que son elementos de comunicaciones, todo lo que son servidores, todo lo que son NACs, todo lo que de alguna manera está conectado a nuestra red, cuando nosotros le hacemos el hardening correcto, va a tener sus logs de actividades, ya sea el log de aplicaciones, ya sea el log del sistema o ya sea el log de seguridad. Si nosotros todos esos logs los juntamos y los enviamos a una sola máquina, ahí es donde vamos a tener un comúnmente conocido como SIEM, que lo que va a hacer es coleccionar o juntar la información de todo ese equipamiento, lo va a juntar en una base de datos, lo va a ordenar de acuerdo a diferentes parámetros. Si ustedes se acuerdan en las reglas de auditoría, cuáles son los datos que nosotros tenemos que tener de cada una de las aplicaciones, era la fecha, la hora, la estación de trabajo desde que se hizo, cuál fue la operación que se realizó y cuál fue el resultado. Entonces, imaginen que tenemos todo ese log de todos los equipos que nosotros tenemos conectados a nuestra red, y a su vez podemos llegar a tener también todos los equipos que están conectados a nuestra nube. Entonces, toda esa información se junta en esos servicios de SIEM, y a partir de ese momento que tenemos la base de datos consolidada con todas las operaciones realizadas, es que nosotros vamos a hacer lo que es la identificación de diferentes patrones
con los cuales vamos a trabajar. Pasamos al siguiente slide, por favor. Bien, entonces lo que vamos a profundizar es cómo es que hasta este momento nosotros estábamos trabajando toda esa información en nuestros SIEMs y cómo es que hoy el mercado nos está pidiendo de que vayamos a lo que se llama los SIEM de próxima generación, que es utilizando analítica. Pasamos al próximo slide, por favor. Bien, estamos en y media. Bien, entonces, SIEM y Security Analytics o SIEMs de nueva generación tienen capacidades similares, que son, por ejemplo, la gestión de los registros y los eventos, que era lo que estábamos hablando, de todos los equipos, va a juntar esa información, la va a ordenar y la va a dejar pronta para tirarle diferentes tipos de filtros para poder acceder a la información que nosotros queremos. Vamos a hacer ese análisis de comportamiento, o sea, ese análisis de qué fue lo que pasó con los servidores o con cada uno de los dispositivos que nosotros enviamos la información de los logs a esa base de datos o con los usuarios. Entonces empezamos a hacer la correlación de esa información para obtener los reportes que nosotros queremos. ¿Para qué? Lo primero va a ser, por ejemplo, los informes de cumplimiento. ¿Eso qué significa? Informe de cumplimiento significa que dentro de toda esa información, uno de los reportes que nos puede pedir cumplimiento es verificar que todos los elementos de comunicaciones estén enviando la información al SIEM. Que todos los administradores, todas las operaciones de los administradores estén siendo juntados también por este SIEM, o sea que no hayan operaciones de administradores que estén quedando por fuera de esta herramienta de análisis. Hay muchos informes de cumplimiento que nos piden esas certificaciones que estábamos hablando, que una vez juntada la información, nosotros tenemos las herramientas para poder generar esos reportes y por lo tanto poder enviarlos a una auditoría. Dentro de la información que nosotros podemos llegar a utilizar están los eventos de seguridad. Como yo les decía, tenemos los de las aplicaciones, tenemos los de la plataforma y tenemos los de seguridad. A partir de ahí podemos ver esto de casa de amenazas, que ahora vamos a ver qué diferencia hay entre cómo hace una casa de amenazas el SIEM y cómo hace una casa de amenazas el Security Analytics. Bueno, y el último renglón es lo mismo que charlábamos en el anterior. Toda esa información nos va a hacer de que nosotros podamos hacer análisis a fondo de lo que está pasando o de lo que pasó, pero tenemos todo en la base de datos. Pasamos al siguiente. Siguiente slide, por favor. Bien. ¿Cuál es la característica del SIEM? Es de que los sistemas SIEM identifican el comportamiento o las desviaciones utilizando un enfoque basado en reglas. Acá está una de las cosas buenas que tiene y uno de los problemas que tienen los SIEM normales. Cuando estoy hablando de SIEM, simplemente para que identifiquen algunas opciones, ustedes pueden conocer QRadar, pueden conocer Securonix, pueden conocer Splunk. Hay diferentes tipos de herramientas SIEM en el mercado hoy que nos permiten trabajar con esta base de datos grande, pero cuando hablamos solamente de SIEM, obligatoriamente tenemos que tener ya las reglas definidas. ¿Esto qué significa? Que los SIEM antiguos trabajan como si fueran los viejos antivirus. Yo tengo que pasarle las reglas, sumo las reglas a las reglas que están operativas, y a partir de ese momento es que yo puedo analizar la información con esas reglas que yo le cargué. ¿Esto qué significa? De que, en pocas palabras, hasta que yo no cargue la información
y esa regla no esté creada, no esté cargada e identificada, el SIEM no la va a ubicar. Entonces, si adentro de la base de datos, adentro de la base de datos tenemos ataques basados en algo que no está arreglado, que no está definido en una regla, no lo va a poder identificar y por lo tanto va a pasar. Posiblemente lo podamos analizar, pero en la parte de análisis forense una vez que ya se realizó el ataque. Entonces, eso es fundamental tenerlo claro. Los SIEM de la generación anterior son excelentes, son muy buenos, pero tienen ese problema. No pueden dar respuestas a los ataques nuevos. Entonces, si yo no lo mantengo actualizado con respecto a esas bases de incidentes, no voy a poder identificar los problemas que yo tengo en este momento en mi plataforma. Pasamos a la siguiente. Cuando empezamos a trabajar con los SIEM de nueva generación o con analítica, justamente lo que nos permite es acuérdense de esto. Una de las cosas importantes que está pasando hoy en ciberseguridad es que nosotros de alguna manera ya sabemos o podemos identificar cuál va a ser el tipo de ataque que vamos a tener en el futuro. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Recuerden de que cada vez que hoy se saca una versión nueva de software o un firmware nuevo de un hardware, normalmente viene con el capítulo de Known Issues. Known Issues significa de que ya se sabe de que algunas puertas quedaron entreabiertas, para decirlo en un idioma que sea bien entendible. Entonces, si nosotros de alguna manera podemos crear un software o utilizar un software que nos permita hacer un análisis de la información que tenemos, pero basado en ese tipo de comportamientos o basado en esos known issues que ya están definidos, nosotros lo que vamos a ganar es que vamos a poder reaccionar antes de que se dé un ataque. ¿Eso qué significa? A ver si lo puedo bajar a algo simple. Si nosotros sabemos que en los sistemas operativos del el dispositivo de comunicaciones que nosotros tenemos, por alguna razón tiene un issue que permite a un usuario normal que se conecta a ese equipo de comunicaciones adoptar un perfil de administrador, pero eso ya está definido desde la versión del sistema operativo que le pusimos a funcionar. Nosotros lo que podemos hacer es, si esa información ya la tenemos dentro de nuestro SIEM de nueva generación, enseguida que se dé algún tipo de ejecución, nosotros podemos identificar como que puede llegar a cumplirse con lo que ya estaba definido en Known Issue en tal o cual plataforma. Entonces, lo que hacemos es, si se ejecutan una, dos o tres acciones de lo que ya teníamos definido, nosotros podemos activar automáticamente de que se corte la comunicación con esos equipos o se corte la comunicación de ese usuario porque ya fue identificado el tipo de operación que esa persona quiere realizar. Entonces lo podemos parar antes de que él ejecute cualquiera de esas otras tareas. Está claro de que también tenemos que tener información. Sí, es cierto, pero podemos manejar información no definido en reglas, sino en comportamientos. Entonces, ¿esto qué significa? Que hacemos un cambio en el tema del enfoque. En el enfoque de los SIEM anteriores, nosotros lo que hacemos es
vamos a ver por dónde nos atacan, lo cual es una actividad pasiva en donde nosotros estamos esperando y lo que vamos a hacer es reaccionar en el momento de que se verifique que alguna de las actividades corresponda con una de las reglas que nosotros tenemos en la base de posibles ataques. En este caso, lo que vamos a hacer es, teniendo toda la información, vamos a identificar algunas señales que en donde se cumpla la secuencia 1, 2, 3 ya definida en la parte analítica, yo puedo identificar con un comportamiento de ataque y ya parar ese tipo de ataques. ¿tá? Entonces, vemos que en el párrafo siguiente lo que nos dice es de que nosotros recopilamos datos de diferentes fuentes. Esa es lo que estábamos hablando de diferencia con respecto a lo del SIEM. En el SIEM son solo reglas. Acá son comportamientos. Comportamientos que pueden venir de muchas fuentes, de muchos tipos de bases de datos, de mucha información que nosotros estamos colectando, porque acá nos estamos pasando, si pueden pasar al próximo slide, estamos utilizando Big Data. O sea, tenemos muchísima más información de lo que nosotros tenemos en los SIEM anteriores. Y esa información que nosotros estamos obteniendo de todas esas bases, una de las características también más importantes que se le suman a este analítico es que nosotros lo podemos manejar en la nube. Normalmente las versiones de SIEM, tal cual estaban pensadas al principio, solamente trabajaban en un servidor, en una red específica, y no permitían trabajar en la nube. En este momento las nuevas generaciones de SIEM sí nos permiten trabajar en la nube, por lo tanto puedo juntar mucha más información y puedo acceder a información mucho más rápido. ¿tá? Y para hacer la implementación de algo en la nube, ustedes saben las características que tenemos. Hoy es mucho más rápido, podemos aumentar la memoria mucho más rápido, podemos aumentar los procesadores mucho más rápido, o sea, hay una velocidad de implementación que nos permite aceptar más información en menor tiempo y procesar esa información también en menor tiempo. Entonces, como hablábamos hasta ahora, si veníamos solo con reglas en una infraestructura definida que nos costaba mucho cambiar, ahora estamos pasando a algo mucho más optimizable rápidamente, y que nos permite además modificar nuestra velocidad de procesamiento muchísimo más rápido. Entonces ya vamos ganando mucha opción de posibilidad de verificar las cosas los ataques que nos están dando en forma mucho más rápida. Pasamos al siguiente. Entonces, como veníamos comentando, tenemos el tema de los diferentes tipos de cloud, las cloud particulares, las híbridas, los servidores locales. Tenemos el enfoque analítico, que nos permite trabajar con un rango mucho más rápido de escenarios de seguridad y no solo quedarnos con las amenazas conocidas. Y al poder, lo comentamos acá en el último párrafo, al tener mucha más información, al tener esos known issues que no los podemos implementar en nuestros SIEM normales, nuestra capacidad de reacción es la que realmente hoy nos importa por el tipo de ataques que estamos recibiendo, que están utilizando las últimas versiones de los ataques que estamos recibiendo, están utilizando todo lo que es los known issues y por los cuales están ingresando a las plataformas. Lo que nos exige esta forma de reaccionar mucho más rápida. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Lo de Big Data ya lo vimos. Pasamos a la siguiente. Acá está. Entonces,
¿Qué es lo que ganamos o qué es lo que podemos identificar como casos de uso de esta nueva generación de SIEMs? Los casos que hoy se están utilizando, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, o los clientes a los cuales yo les estoy brindando servicios, que son empresas financieras globales de las más importantes del mundo, en la parte de hospitales también, en la parte de lo que es, digamos, la parte de lo que tenemos, la parte de minas, o sea, las empresas más importantes que hoy en TCS nos están pidiendo que les demos servicios de ciberseguridad y en especial de análisis de ataques. Estos son los casos de uso que normalmente nos están pidiendo. El tema de seguimiento de empleados es cuando nosotros estamos hablando de empleados administradores. O sea, yo una de las cosas que sí tengo que hacer y que además nos están exigiendo las certificaciones o las empresas, no las empresas, perdón, las exigencias del estilo de PCI, HIPAA, son el saber exactamente qué es lo que están haciendo nuestros usuarios administradores, tanto de las plataformas como de las comunicaciones. Por segundo, nos están pidiendo de que analicemos el comportamiento de los usuarios para detectar patrones potencialmente sospechosos. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un análisis de lo que está pasando adentro de nuestra compañía, que muchas veces nos olvidamos, un análisis que me ha pasado de tener que hacer es, por ejemplo, bueno, quiero saber, Gabriel, supónganse que quieran analizarme a mí, en qué horarios se está conectando, a qué aplicaciones está utilizando, a qué servidores se está conectando. Si lo que está haciendo Gabriel está de acuerdo a un business as usual definido, no hay problema. Pero ¿qué pasa si Gabriel se está conectando fuera de hora? ¿Qué pasa si Gabriel está conectándose en los fines de semana? ¿Qué pasa si Gabriel se está conectando cuando está de vacaciones? Esos tipos de comportamiento yo puedo definir con estas herramientas de analítica, puedo definir ciertos comportamientos normales y comportamientos fuera de lo normal, que después me permite, cuando tengo que hacer un análisis forense, ir a verificar, bueno, está bien, saco todo lo que es el BAU de Gabriel. Quiero saber qué es lo que está haciendo afuera en esos patrones que no son normales. Ese es un tipo de análisis que hoy nos están pidiendo realizar en muchos de estos clientes globales que yo les decía. En el tema de tráfico de red, bueno, eso es algo de que nos han pedido a todos los que trabajamos en seguridad y en ciberseguridad, simplemente que en este momento lo estamos haciendo con otro tipo de elementos de comunicaciones. Nos están pidiendo de que se les sume también las comunicaciones que se están haciendo hacia nuestro cloud, ya sea el cloud particular o el cloud híbrido. Ese es otro tipo de caso de uso que se está utilizando normalmente. El tema de uso inadecuado de cuentas de usuario como cuentas compartidas. Bueno, esto también es una exigencia que ahora a Manuel le contesto. Eso es otra exigencia que también nos están pidiendo. Cuando hablamos de cuentas compartidas, si tenemos cuentas compartidas, normalmente es que de alguna manera hicimos mal el hardening de los usuarios adentro de nuestra red. Nosotros cuando tenemos cuentas que utilizan los mismos tipos de perfiles o accesos, son operational account, o sea, cuentas de operaciones que normalmente no tienen un login, sino que lo realizan las aplicaciones o los servicios que yo defino,
o lo que tengo son áreas compartidas a las cuales yo les tengo que tener control de acuerdo a las exigencias con las que estoy cumpliendo. Pero no, la definición de cuentas compartidas, ustedes saben que hoy está totalmente fuera de contexto. Lo tenemos que bajar mucho más a eso que yo les comentaba. Pero ese es un caso de uso que nos están pidiendo, identificar utilización de ciertas áreas o de ciertos usuarios operativos para garantizar que solamente se esté haciendo lo que corresponde. Bueno, las amenazas Gabriel, internas un poco ya les comenté, sí, me nos imagino. quedan cinco minutitos para poder tener un segmento ahí de preguntas Bien. y respuestas, ¿te parece? Bueno, Gracias. investigar en incidentes ya lo charlamos, la parte de casas de amenazas ya lo charlamos. Pasamos a la siguiente, así vamos a ver las preguntas. Creo que en cuanto a ideas ya lo teníamos todo. Sí, podemos pasar directamente a las preguntas si querés. Gabriel, muchísimas gracias. Sí, adelante. Perdón Permítame que tantito. fue muy rápido y un poco trastocado, pero bueno, No, veamos las adelante. preguntas para No, al así, contrario. a ver dónde Sí, están. creemos que es mejor para estarlo gestionando con preguntas y respuestas. Y pues Sí, bueno, de antemano agradeciéndote igual los altibajos ahorita de la presentación y todo lo que nos has apoyado en esta plática. Y pues bueno, sí, vamos a proceder a comenzar a iniciar preguntas y respuestas. Ya veo por aquí dale. algunas. Dice, de Manuela Cebes, ¿cuál es la diferencia entre un SIEM de nueva generación y una plataforma MDR, Managed Detection and Response? La Managed Detection and Response trabaja muy parecido a lo que es un SIEM de los antiguos. No tiene la parte de analítica con Big Data y con el manejo del el cloud. Esa es la característica especial de lo que es los SIEM de nueva generación. Hoy las implementaciones que se están realizando hoy mismo o ayer o desde hace más o menos, desde que comenzó el año, son todos SIEM de nueva generación, justamente porque permiten el colectar información de mucho más tipos de dispositivos y bases de datos de lo que pueden hacer ese otro tipo de herramientas. Perfecto, Gabriel. La segunda pregunta de Martín Torres dice, ¿cómo aplican las reglas de BAU considerando el esquema abierto de home office? El business as usual, ¿cómo manejamos las reglas de business as usual con el home office? A ver, en muchas empresas nos ha pasado en estos 2 años de que muchas de ellas han podido rearmar su parte de comunicaciones, su parte de servicios a los clientes y su parte de servicios a sus empleados internos, de manera de que sean controladas desde el cloud. Las empresas que han logrado ese tipo de implementaciones, hoy no les importa desde dónde estén trabajando. Uno de los ejemplos más claros que les puedo dar es la compañía donde yo trabajo. Nosotros hoy somos a nivel mundial. Gabriel, tienes el mute. Se activó el mute. A ver. Déjate, ayudamos a ¿Ahí me activarlo. Ya escuchas? está. Sí, Está. listo. Adelante. Les decía, el mejor ejemplo de que en este momento las empresas que han podido migrar sus plataformas al cloud la tenemos en la empresa que yo trabajo. 400.000 asociados trabajando desde todas partes del mundo, en donde una vez que nosotros pudimos pasar la plataforma de herramientas de seguridad al cloud, para nosotros es lo mismo que estemos trabajando desde nuestra casa o que estemos trabajando desde un café o que estemos trabajando desde la oficina.
¿Por qué? Porque las plataformas pasaron a no importarle desde dónde vos estés trabajando, sino que te dan desde cualquiera de esos lugares el mismo entorno de seguridad y los mismos controles de seguridad que si estuvieras trabajando en una red conectada en tu oficina. Pero estoy de acuerdo contigo de que no utilizamos, no todas las empresas han podido implementar las herramientas de esa manera. Hay muchas empresas que están trabajando solamente con VPNs en donde no han podido lograr los mismos controles que cuando vos tenés una distribución de herramientas de seguridad centralizada en el cloud. Y en muchos de esos casos, yo sí he visto de que no les quedó otra que definir niveles de riesgo residual en los cuales esas empresas aceptan ciertos riesgos y aceptan de que cierto tipo de problemas se puedan llegar a dar. ¿Tá? Pero, te repito, hay muchas opciones de trabajo que muchas empresas que han logrado hacer eso otro, y es un poco lo que está pasando hoy. Por experiencia personal, en estos últimos 15 días, en donde en muchos países se ha dado de que el COVID ha bajado un poco su siniestralidad, por llamarlo de alguna manera, ya muchas empresas están pensando en volver. Y no nos queda claro de que las empresas quieren volver a donde estaban, sino que muchas empresas justamente están planteándose de que el working from home tiene que ser una de las opciones de trabajo para el BAU, siempre y cuando puedan implementar esas herramientas de seguridad. Pasamos a otra de las preguntas, porque si no nos Gracias, vamos a ir mucho Gabriel. de tiempo. Tenemos una última pregunta. Dice igual de Martín Torrices, ¿cuáles son los ejemplos de marcas de SIEM analíticos y cuáles serían SIEM tradicionales? Bueno, sé que normalmente no se pueden dar marcas, pero bueno, por lo menos vamos a plantearlo de esta manera. Los 100 que yo les comenté hoy, el QRadar de IBM tiene una versión de SIEM estándar y están sacando ahora una versión de SIEM de nueva generación. Securonix es una herramienta que es de nueva generación. O sea, ya tiene, desde su definición, tiene toda la parte de analítica. Y Splunk, que es otro de los que normalmente se utiliza, tiene un SIEM normal y tiene otro SIEM de nueva generación que está en este momento empezándose el deploy. Esos son tres de los que se están utilizando más a nivel mundial para no, para no quedar como que solamente con esas empresas se trabaja. No, esas son las que están, si quieren, en el cuadrante de Gartner, en la parte de analítica, son las versiones que están más arriba. Pueden revisarlo en el cuadrante de Gartner para ver un poco más cuáles son las exigencias que tiene para los diferentes tipos de plataforma, pero esos son ejemplos que les puedo dar de herramientas que hoy están migrando a los SIEM de nueva generación. Gabriel, pues muchísimas gracias. Por lo pronto, digo, si hay más preguntas, por favor háganosla llegar aquí en el cuadro del chat, para que Gabriel nos pueda apoyar. Gabriel, una vez más, muchísimas gracias, independientemente de la demora y los retos No, que mil tuvimos perdones ahorita al por el inicio de la tema plática. de la No, herramienta. agradecidos estamos con la disponibilidad, con la paciencia y pues bueno, que estés aquí dándonos esta gustosa plática bastante interesante en términos de los CIEMS y pues bueno,
Consideramos que ha sido una excelente presentación y pues bueno, esperemos que continuar con tu apoyo en futuros eventos aquí para ISACA Iberoamérica y pues agradeciéndote de antemano tu apoyo y el tiempo Quedo a las invertido. órdenes. La forma de conectarme puede ser por ISACA, el capítulo Montevideo, que eso estoy con ellos conectándome siempre, y si no, pueden encontrarme también en el email de TCS, gabriel.crossi@tcs.com, pero estoy a disposición para contestarles las dudas que tengan, o como había un compañero que pensaba diferente, podemos seguir charlando sin ningún problema.